Hola a todos, en el video de hoy les voy a recomendar libros sobre Alberto Fujimori y su gobierno. Bien, yo tenía planeado hacer este video hace mucho tiempo y también mucha gente me pedía por los comentarios que por favor hiciera un video recomendando libros sobre Alberto Fujimori, así que aquí tienen el video. Y bueno, para quienes no sepan quién fue Alberto Fujimori o quién es Alberto Fujimori, este fue un expresidente peruano que gobernó durante la década del año 1990 hasta el año 2000. Y bueno, a pesar de que ya no es más nuestro presidente, podemos decir que su legado, el legado Fujimori, todavía persiste en la política peruana porque dos de sus hijos intervienen activamente en ella. Tenemos a Kenji Fujimori, que actualmente es congresista de la República, y Keiko Fujimori, que bueno, es presidenta del Partido Fuerza Popular y también ha sido excongresista. Pero más allá de la actual participación de los nuevos Fujimori, el gobierno en sí de Alberto Fujimori todavía en el imaginario popular ha generado un gran impacto, ya sea positivo como también negativo. En ese sentido, Fujimori es una persona a la que puedes querer muchísimo o odiar muchísimo. Bueno, no odiar, me refiero a que las posiciones en ambos bandos son distintas, ¿no? Para algunos su gobierno fue el mejor de todos, para otros ha sido una dictadura nefasta. Las valoraciones están así, a flor de piel, y mucha gente está todavía muy dividida respecto a lo que él hizo en su gobierno. Esto se debe más que nada por la forma en que Fujimori llegó al poder, por lo que hizo estando en el poder y lo que la gente todavía sigue valorando, ¿no? Fujimori pasó de ser un candidato del montón que iba en su tractorcito a, digamos, ser el outsider de la contienda electoral del año 90, ¿no? Sacó de carrera a todos los otros candidatos, incluyendo al más voceado, Mario Vargas Llosa. Entonces, desde ahí nomás podemos ver que es un personaje que puede ser muy atractivo para ser estudiado, ¿no? Porque bueno, aquí vamos a hablar sobre libros y todo ello, pero el gobierno de Fujimori puede ser entendido desde múltiples aristas, desde la perspectiva histórica, la perspectiva económica, sociológica, política, médica, si lo queremos también denominar desde ese punto de vista. Y por eso es que este personaje, más allá de lo que sucedió en su gobierno, resulta muy atractivo para ser estudiado. Entonces, en los libros que les voy a recomendar aquí, que les voy a dejar una lista súper rápida. Ok, voy a decirles más o menos qué es lo que les voy a recomendar. Todos son libros centrados en Fujimori. No voy a recomendar artículos ni nada pequeño, sino en general libros, compendios sobre la figura de Fujimori y su gobierno. Van a ver algunas biografías, algunos ensayos y un bonus track que espérenlo ver hasta el final, por favor. Así que vamos a comenzar. Bien, el primer libro que voy a recomendar es Ciudadano Fujimori de Luis Hochemowitz, que fue publicado en el año 1993. Esta es una biografía, de hecho es una de las primeras biografías que salieron sobre Fujimori, y como yo siempre lo repito, para poder entender un poco a un personaje, la política, la manera en que actuó, me parece indispensable y fundamental leer una de sus biografías. A mí eso es lo que más me ha gustado. Ciudadano Fujimori. ¿De qué trata básicamente esto? Es que hace una pasada a toda la vida de Fujimori desde que llegó de Japón, cómo fueron sus estudios, los distintos trabajos que tuvo y finalmente cómo es que llega al poder. Ahora, el énfasis en el que hace el autor en estos aspectos de la vida es que a Fujimori mucho se le criticaba el hecho de que no tenía experiencia política, que bueno, él había sido rector de la Universidad Agraria, y algo que me gustó mucho que dice este autor es que ser rector es básicamente de una universidad, es como un paralelo a lo que es la vida política en sí, ¿no? Porque se manejan los propios cargos administrativos, institucionales, y estás a cargo de una cierta cantidad poblacional. Entonces,
Él va viendo más o menos de cómo cada una de las actividades que va desarrollando Fujimori a lo largo de su vida, pues va ganando cierta experiencia política que al fin y al cabo va a poder llevar a desempeñar cuando llegue al poder, ¿no? El segundo libro que quiero recomendarles es El hermano Fujimori, de Tomás Gutiérrez, y este es un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, pues aborda la participación política de los grupos evangélicos durante la campaña electoral de Fujimori. Todavía hay mucho debate sobre si Fujimori llegó al poder con o por los votos de los grupos evangélicos, porque bueno, para esa época de los años 90 todavía esos grupos tenían entre un 7%, bueno, eran un 7% del total del electorado, y era un bloque un poco desunido, no era unido. Creo que hasta el día de hoy todavía los grupos evangélicos son un poco dispersos, no son un bloque único. Pero lo que llama la atención es que con la llegada de Fujimori al poder, incluso desde la campaña electoral, estos grupos evangélicos intervienen por primera vez, me parece, en la política peruana, y logran hacerlo con bastante éxito, que incluso hasta el día de hoy algunas personas evangélicas todavía se mantienen en el poder. Entonces va de la mano esta incursión de los grupos evangélicos con la campaña electoral de Fujimori. Yo creo que aquí este libro nos refleja un panorama totalmente distinto a lo que uno podría pensar al momento de recomendar libros sobre Fujimori. El siguiente libro que les quiero recomendar se llama El Perú en la era del chino, de Yusuke Murakami. Este es un libro que se publicó originalmente en japonés en el año 2004. El autor, de hecho, es también japonés. Y es un libro que me gusta mucho. Bueno, además de que es así de gigante, súper grande, analiza la política peruana utilizando el caso de Fujimori, ¿no? Y el título es un poquito hace referencia a ello, ¿no? El Perú en la era del chino. ¿Qué pasaba con la política, con la sociedad durante la época de Alberto Fujimori? Y es una manera muy distinta de acercarnos a estudiar eso, porque no se centra en Fujimori nuevamente, sino que ve cómo se gestó el escenario para que Fujimori pudiera llegar al poder, ¿no? ¿Qué cosa era la política peruana antes, durante y después de la llegada de Fujimori al poder? Este es un libro muy muy bonito que, bueno, casi siempre está agotado, pero yo he conseguido un link que se lo voy a dejar aquí abajito, y básicamente, nuevamente retomando la idea del libro, hace referencia a la política, a la institucionalidad que no se llega a concretar con el gobierno de Fujimori, al tipo de gobierno que él está dando. ¿Es una dictadura? ¿Es un autoritarismo? ¿Es un caudillismo? ¿Qué es la política de Fujimori? ¿Y qué es finalmente la política peruana de la década de los 90 al 2000, ¿no? El siguiente libro que quiero recomendarles se llama El Perú de Fujimori, de John Crabtree y Jim Thomas. Ellos son los editores. Más que un libro, es una compilación de artículos publicados en 1999 por la Universidad de Londres. De hecho, hubo como una especie de ponencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en Londres, y se presentaron artículos que luego fueron compilados en este libro, que también les voy a dejar el link aquí abajito. Y lo que me gusta de este libro es que aborda el gobierno de Fujimori no de manera cronológica, sino temática, ¿no? Son varias aristas desde donde podemos enfocar el gobierno de Fujimori, ya sea desde el punto de vista económico, sobre qué tipo de políticas económicas se utilizaron para salir de la hiperinflación, desde el punto de vista social, cómo cambió la sociedad, hasta el mismo punto de vista político, ¿no? Entre los autores que están publicando aquí tenemos a Carlos Iván de Gregory, Martín Tanaka, Ponciano del Pino y muchísimos más. Como les digo, lo interesante de este libro es la diversidad temática que tiene, ¿no? No solamente una secuencia cronológica o una perspectiva histórica, sino sobre todo temática. El siguiente libro que les quiero recomendar se llama Bandido Fujimori, el reeleccionista, de Raúl Wiener, y este es un libro que se publicó en 1998, cuando Fujimori todavía estaba en el poder y coincidía el periodo de la reelección. Esto quiere decir que Fujimori quería lanzarse como candidato electoral por tercera vez consecutiva,
Y bueno, había mucho debate en ese contexto relacionado a la perpetuidad del poder, ¿no? ¿Cuántos años puede estar un presidente en el poder? Este libro surge y sale en este contexto, y luego con el paso del tiempo en las siguientes ediciones se ha ido actualizando hasta incluir puntos de cómo es que el gobierno de Fujimori se va cayendo a pedazos con la llegada de la marcha de los cuatro suyos, la imposibilidad de poder ejercer el poder nuevamente, ¿no? Entonces, este es un libro muy interesante que aborda desde este punto de partida, ¿no? Por eso es que hace énfasis en el presidente reeleccionista, y con el plus de una edición aumentada del año 2016 aborda cómo es que pues, se va cayendo a pedazos esta dictadura. El siguiente libro se llama El encanto del dictador, mujeres y política en la década de Fujimori. Ya saben que para mí el tema de género es muy importante poder abordarlos cuando vemos algún escenario o acontecimiento histórico, y creo que este escenario del periodo de Fujimori es totalmente relevante. Y aquí hay un dato curioso, podríamos llamarlo así, que durante el gobierno de Fujimori se promulgó la ley de cuotas electorales, que fue para garantizar la participación de las mujeres en la lista de los candidatos en la política. La tesis de la autora es que durante el gobierno de Fujimori hubo una mayor participación de mujeres en la política, ya sea en los altos mandos, como asesoras, legisladoras, parlamentarias, y también desde el punto de vista de las organizaciones populares como dirigentes sociales. Aquí la gran pregunta es, ¿realmente el gobierno fujimorista fue un impulsor de la participación de mujeres en la política? ¿O es que el escenario de las mujeres participando en política ya estaba planteado, ya estaba establecido mucho antes de que Fujimori llegara al poder y simplemente quisieron sacar ventaja visibilizándolas? Esta es una tesis muy interesante porque así como el caso de las mujeres y como el caso de los grupos evangélicos, vemos que en el gobierno de Fujimori muchos grupos minoritarios, quizá poco visibilizados, logran tener una mayor participación en el poder. Y esto es algo que no es coincidencia, sino que es algo muy claro en la política de Fujimori, que tendrán que descubrirlo en los libros. El siguiente libro que quiero recomendarles se llama El nacimiento de los otorongos, el Congreso de la República durante los gobiernos de Alberto Fujimori. Y para los que quizá no sepan, aquí en Perú a los congresistas se les suele denominar otorongos. Hay mucha sátira política respecto a ello. Pero volviendo al tema, este libro hace énfasis en lo que sucede con el Congreso a partir del 5 de abril de 1992, que fue el día en que Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República. Es un claro hecho que para la vida parlamentaria este acto significó un cambio total y de paradigmas, podríamos llamarlo así, porque el Congreso cambió rotundamente, no solo en el hecho de que pasó de un Congreso bicameral, en donde habían senadores y diputados, a un Congreso unicameral, en donde solamente hay 120 congresistas aproximadamente. Cambió también en la forma de ejercer la política, en la forma de hacer, en las prácticas políticas, ¿no? Se ha hablado mucho, hay una pequeña nostalgia con los diputados o senadores más antiguos, ¿no? Donde reinaba, digamos, la prudencia, la honestidad, el buen trato político, a comparación de lo que es hoy en día, en donde por un par de dinero, por soborno, tú pierdes realmente la lealtad a tu partido, a tus convicciones y todo ello. El marco ético, más allá también de la forma estructural con la que se maneja el Congreso en sí, cambió rotundamente. Y los cambios, para redundar, los podemos ver hoy en día. ¿Qué clase política, qué clase de congresistas tenemos hoy en día? Y ahora, obviamente no le podemos echar toda la responsabilidad al autogolpe del 5 de abril, sino que fue un gran impacto y sí generó un gran cambio, al menos en la forma. Ya no somos un congreso bicameral, aunque ahora Kenji Fujimori está pidiendo como loco que volvamos a hacer un congreso bicameral cuando su padre disolvió el congreso, pero bueno, ese es otro tema para debatir. El siguiente libro que quiero recomendarles se llama El juicio del siglo, el caso de Alberto Fujimori, publicado por el ex fiscal supremo José Peláez. De hecho, este libro se publicó el año pasado
y como su mismo nombre lo dice, aborda el juicio que se le hizo a Alberto Fujimori por los crímenes de homicidio, secuestro, peculado que ocurrieron durante su gobierno. Y este tema es muy coyuntural, lo digo porque también el año pasado, el día de Navidad, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de nuestro país, indultó a Fujimori, prácticamente llevando todo este juicio abajo. Entonces, Fujimori me parece que todavía sigue en la clínica, o ya salió, no estoy tan al tanto, pero lo cierto es que el indulto ya está, es una gracia presidencial y no se puede hacer nada hasta donde tengo entendido. Algunas personas han ido a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no sé cómo vaya la situación. Por otro lado, volviendo al tema del libro, este libro me parece interesante porque tiene una copia de la lectura de la sentencia a los 25 años de Alberto Fujimori. Además, te presenta todo un análisis con un lenguaje muy de abogados, con nombres extraños, se podría decir así, pero que no solamente puede ser entendido por abogados, sino por todo el público general. Por eso es que yo lo recomiendo leer bastante. Es un libro coyuntural, sí, que aborda un caso inédito en nuestro país. Creo que casi ni un presidente ha sido condenado a 25 años de prisión y resulta muy interesante, muy interesante poderlo leer. Y contiene no solamente la lectura, sino también testimonios de víctimas, testimonios de periodistas como Humberto Jara y otros más, así que yo lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es un ensayo editado por Mario Vargas Llosa y se llama Cómo Fujimori jodió al Perú. Este es un libro muy interesante publicado en el año 2001 en el contexto de la reelección que Fujimori quería hacer para poder ser candidato por tercera vez consecutiva y llegar al poder. Este libro recoge 6 ensayos de distintos académicos, entre los que publican aquí está Julio Kotler, el ex congresista Jorge Avendaño y el mismo Mario Vargas Llosa, y los temas son también muy relacionados a lo que pasaba en ese momento: la perpetuidad en el poder por parte de Fujimori. Porque esto es algo que le llamaba mucho la atención. Recordemos que Vargas Llosa fue derrotado en las contiendas electorales del año 90 y obviamente no va a ser muy crítico con el gobierno de Fujimori, muy crítico, y este libro es un claro ejemplo de ello, ¿no? Hace énfasis en otros puntos más, en el rol de las instituciones, qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, y entre otras cosas más, pero lo que más me llamó la atención, nuevamente repito, es el tema de la perpetuidad en el poder, que fue muy característico durante el gobierno de Fujimori. Como bonus track quiero presentarles dos cositas más. La primera es el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, y el segundo es un documental de Fernando Vilches que se llama Su nombre es Fujimori. Respecto al primer libro, bueno, como el mismo nombre lo dice, aborda la corrupción en nuestro país y hace un énfasis en los distintos periodos presidenciales, pero lo recomiendo porque hay un capítulo chiquito en el que hace referencia a lo que pasa con Fujimori. Entonces, si bien no es un libro en donde se habla solamente de Fujimori, lo que se habla sobre la corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori es bastante interesante, y creo que también podría ser interesante que lean qué más pasó en los distintos gobiernos. Por otro lado, el documental de Fernando Vilches, Su nombre es Fujimori, que fue publicado vía online en el año 2016 y que también fue muy coyuntural porque bueno, se publicó en el contexto en el que iba a ir la segunda vuelta PPK y Keiko, y fue como una idea de decir, no podemos dejar que vuelva el fujimorismo a gobernar nuestro país. Y el documental básicamente hace eso, ¿no? Hace un recuento de lo que fue el gobierno de Fujimori, la dictadura en la que vivimos durante muchísimos años. Es un documental muy gráfico que cuenta con, sobre todo, cosas audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, cuando toman el Congreso de la República, se oye la grabación de los congresistas llamando a una radio, o portadas de periódicos y ese tipo de cosas que a mí me llamó mucho la atención. Dura 1 hora 40 minutos, el link también se lo voy a dejar aquí abajito y espero que lo puedan ver.
Eso ha sido todo por el video de hoy. Quiero hacer una valoración final acerca de los libros que he recomendado y por qué lo he hecho y también por qué ustedes me lo han pedido mucho. En todos mis videos había gente que o por interno también me decían, por favor, recomiendan los libros sobre Alberto, bueno, sobre el gobierno de Fujimori, en general, sobre todo ello. Yo creo que el gobierno de Fujimori todavía genera muchas suspicacias, muchas cosas encontradas. Y es tiempo de que la gente pueda tener una valoración propia, no heredada de lo que es el fujimorismo, porque muchas veces sucede en muchas familias que el padre es fujimorista, la abuela es fujimorista y ya el nieto también es fujimorista o algo así. En otros casos, la misma gente forma su opinión respecto a lo que creen que fue el gobierno fujimorista, y es por eso que hay un interés mío en que puedan llegar a leer alguno de estos libros o ver los documentales. Si ustedes revisan las fuentes en las que se basan estos libros, son fuentes confiables. Nadie, bueno, a excepción del ensayo, que en su gran mayoría son opiniones personales, pero los libros de historia, como ustedes ya lo saben, yo tengo un video explicando qué es un libro de historia, necesitan tener un respaldo, una fuente que respalde las opiniones que los autores mencionan. Entonces, para todo ello hay un porqué. Estos no son opiniones al aire, hay mucha justificación para calificar el gobierno de Fujimori como una dictadura, y yo creo, estoy convencida de que así lo fue. Y puede haber mucho debate, ustedes pueden tener sus opiniones, yo las mías, y creo que en este video no es el momento para yo expresarlas, porque si no, imagínense, me demoraría la vida en ello. Pero si ustedes desean que haga un video no solamente expresando mi opinión sobre el gobierno de Fujimori, sino también recomendándoles libros sobre Vladimiro Montesinos, que por ahí también me lo pusieron, o sobre en general sobre el 5 de abril, yo con gusto lo voy a hacer. Es más, está entre mis planes, este video estaba en mis planes desde el año pasado, pero por tiempo no lo pude hacer. Así que nada, yo espero que puedan leer los libros, puedan tener una opinión sólida, justificada a lo que fue el gobierno de Fujimori, y la compartan, sobre todo eso, ¿no? Entonces nada, nos vamos a quedar ahí. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí abajito, y saluden a la nueva integrante de este video que está súper cochinita, que se llama Donita.